días a todos. Antes de nada agradecer a la organización, a su amable invitación a estas jornadas tan interesantes y con ponentes de mucho prestigio, es un honor. Y informaros a todos que la charla está íntegramente colgada en slideshare.net para que no tengáis que anotar nada y así me podáis prestar mayor atención. Muchos os preguntaréis qué tiene que ver esta imagen con la charla que aquí nos trae y lo vais a entender rápidamente con el caso clínico que os traigo. Es un varón de 72 años que acude a nuestro servicio de urgencias por un dolor torácico de características pleuríticas, con sensación de disnea, le hacéis el protocolo habitual, el dímero de sale alto, acabáis haciendo un angiotap y el radiólogo os informa de una embolia de pulmón. En ese momento llega la cuestión que nos trae aquí, que es si ingresar o alta precoz de urgencias. Evidentemente creo que en la mayoría de los hospitales de nuestro país y del resto del mundo pues ingresaría, pero bueno, nos planteamos si lo ingresamos o tenemos datos para mandarlo a casa y en ese momento recibís una llamada de teléfono o están buscando y antes os voy a poner cara y nombre y apellidos del paciente. Eso es el caso real, fue Plácido Domingo con esa edad, con ese angiotap y con el paciente en mano ya con ese nombre y con esa cara os llaman por teléfono. Es Florentino Pérez, íntimo amigo de Plácido Domingo, que os dice que qué pasa con su amigo, que qué pronóstico tiene la embolia de pulmón esta que la habéis diagnosticado. Empezáis a contarle eso de la mortalidad asociada al tratamiento del 3%, de sin tratamiento que tiene una mortalidad del 40% y con el tratamiento de hasta el 17%. Como no le queda muy claro, contáis la película esa que le contamos siempre a los residentes y que Daniel la ha contado, de que en Europa se mueren más por embolia de pulmón que por cáncer de mama, sida, accidentes de tráfico y cáncer de próstata juntos. Imaginaos, como siempre, lo poco mediática que es la embolia de pulmón, que el señor Florentino Pérez no ha entendido nada de lo que habéis dicho y dice, bueno, pues entonces ¿me lo puedo llevar a mi casa a La Moraleja o no? Mientras pensáis que contestarle a Florentino Pérez, os acordáis de una editorial que leísteis en el 2010 que dice que el 50% de los pacientes con embolia de pulmón podrían ser tratados de forma ambulatoria y que lo importante es identificar a esos pacientes de forma correcta. Seguid dándole vuelta al asunto y es verdad que la percepción de gravedad de la embolia de pulmón es muy alta y entonces decidís investigar en las guías clínicas. ¿Qué dicen las guías clínicas al respecto? La primera que nos encontramos es esta que se publicó en el 2013, que se publicó en Archivos de Bronconeumología, avalada por 6 sociedades científicas, incluida la SEMES, y nos dice lo siguiente: en pacientes con embolia de pulmón de bajo riesgo y condiciones domiciliarias adecuadas se sugiere el alta precoz en vez del alta convencional y nombran más de 5 días de ingreso. Es decir, el alta precoz es a partir del 5.º día de ingreso. Luego esta herramienta o estas guías no nos valen para tomar la decisión de darle de alta a Plácido Domingo. El año siguiente se publicaron una revisión de la Cochrane donde decía que no existía evidencia científica suficiente para avalar el tratamiento ambulatorio de la embolia de pulmón de forma segura y eficaz. Posteriormente nos vamos a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos publican este algoritmo que vamos a desmenuzar en 2 diapositivas, donde dice si no hay shock o hipotensión no es de alto riesgo, entonces hay que valorar el riesgo con la escala PESI simplificada. La escala PESI simplificada, cuando le preguntamos a la gente, pues se le queda, a mi residente al principio se le queda como Florentino Pérez, ¿es en qué equipo juega? Menos mal que la doctora Soriano nos ha explicado todas las escalas. Ya sabéis, la PESI original, la PESI simplificada que publicó David Jiménez, que luego nos puede dar más información al respecto, y los criterios de Hestia, que también lo ha explicado la doctora Soriano, y la doctora Ana Maestre del Hospital de Vinalopó de Elche publicó en el 2015 la escala Riete con 11 ítems también fáciles de aplicar. Bueno, pues lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología es que si nuestro paciente es de escala PESI simplificada de 0, es de bajo riesgo y se puede anticoagular y valorar el alta precoz. Valorar el alta precoz de forma muy genérica. Bueno, pues nos vamos a la guía CHEC, que son las americanas y es la Biblia de lo que nos dedicamos a la trombosis y la anticoagulación, y dice: en pacientes con embolia de pulmón de bajo riesgo y con circunstancias domiciliarias adecuadas, sugerimos tratamiento domiciliario o alta precoz sobre el ingreso convencional, con un grado de evidencia 2B, y vuelve a nombrar los 5 días. 5 días de ingreso. Tampoco nos sirve la guía americana para nuestro propósito.
¿Qué nos recomiendan ellos? Pues que el paciente tenga estabilidad clínica, buena reserva cardiopulmonar, no tenga un sangrado reciente, no haya enfermedad hepática o renal, no haya trombopenia, que cumpla bien el tratamiento, que esté de acuerdo, que la escala de bajo riesgo de pesio que esté simplificado, que no haya disfunción del ventrículo derecho ni alteración de los biomarcadores. Como las guías no nos han convencido mucho para la posibilidad de darle de alta desde urgencia al señor Plácido Domingo, buscamos publicaciones contemporáneas de las guías para intentar tener otra respuesta. Cuando empezamos a buscar en el PubMed, encontramos que en el último año, cuando cruzamos alta precoz y embolia de pulmón, hay bastantes publicaciones, 34. Es un tema que está muy de moda últimamente, pues la mayoría serán del doctor Jiménez seguro, y estas tres los recomiendo, estas tres que son de este año, muy interesantes, y la publicación que más os recomiendo es esta también de la doctora Ana Maestre del Vinalopó de Elche en nuestro idioma, que es una actualización muy reciente de la estratificación de la embolia de pulmón. Hay dos ensayos clínicos también publicados, este de este año es un ensayo clínico holandés con 550 pacientes, eran embolias de pulmón de bajo riesgo según los criterios de Hestia, lo que hicieron ellos es darle de alta a 275 en las 24 horas, en las primeras 24 horas. Y luego seguirlos durante 3 meses. El tratamiento ambulatorio fue eficaz y seguro, y además ellos medían el ProBNP y vieron que el ProBNP no mejoraba los criterios de Hestia en ese momento. Es verdad que los pacientes con ProBNP alterado eran muy pocos, y una cosa muy importante en las letras pequeñas es que le daban de alta precoz, pero una enfermera iba a casa de los pacientes los 5 primeros días. Otro ensayo clínico holandés con 770 pacientes con embolia de pulmón, donde incluyeron a 250 de bajo riesgo según la escala PESI, vieron que no hubo recurrencia, solo hubo una muerte por hemorragia cerebral en el día 27 y hubo un 2% solo de hemorragias que conllevaran a ingreso hospitalario. Luego también le pasaron una escala de calidad de vida y vieron que efectivamente el paciente que se iba a su casa tenía una percepción de mejor calidad de vida que el que se quedaba ingresado. Actualmente hay dos ensayos clínicos en marcha, uno en donde seguramente participará el doctor Jiménez, que está en la fase de reclutamiento, y otro que ya está a expensas de publicar, que está hecho con Rivaroxaban. Y para finalizar, en cuanto a la literatura, os recomiendo este artículo, que está muy interesante, que nos regala este algoritmo, que es muy práctico, que dice: embolia de pulmón, si está estable y es una escala de bajo riesgo con biomarcadores negativos, podemos plantear el alta si no tiene riesgo de sangrado, si no tiene contraindicación para los anticoagulantes de acción directa, si no hay dudas en cuanto al seguimiento y el tratamiento, y si por supuesto el paciente no desea ingresar. Ellos dicen que el alta precoz se puede dar utilizando los anticoagulantes de acción directa y asegurando el seguimiento. En nuestro país, a día de hoy, dada la situación de inequidad que tenemos con el tema de los anticoagulantes de acción directa, es imposible aplicar esta escala. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro hospital? ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestro hospital es un hospital de 900 camas donde la unidad de trombosis está incrustada en la unidad de corta estancia que depende del servicio de medicina interna, y somos referencia de toda la enfermedad tromboembólica de todo el hospital, con una consulta monográfica donde seguimos a todos los pacientes. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos y dónde? Bueno, esto es el esquema de cómo lo haría según la Sociedad Europea de Cardiología: alto riesgo UCI, riesgo intermedio hospitalización versus UCI, y riesgo bajo alta versus hospitalización. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es que los pacientes de alto riesgo van todos a la UCI y de ahí son dados de alta a nuestra planta. Los de riesgo intermedio todos ingresan en nuestra planta y según si es candidato o no, se da de alta con la unidad de hospitalización domiciliaria, y los de riesgo bajo ingresan en nuestra planta y a todos se le hace un ecocardio además de los biomarcadores y se va de alta a las 24 horas si ambos biomarcadores y ecocardios son normales. ¿Cuáles son los resultados? Pues lo que hicimos nosotros es comparar los datos de antes de la creación de la unidad de trombosis a un año donde ya estaba bien establecida y protocolizada la embolia de pulmón. Y lo que hicimos es, como veis, la estancia media bajó de 8 días y medio a 4,39 y la mortalidad bajó del 11,5 a 7,5%. Todo eso sin aumentar la tasa de reingresos y comparando la comorbilidad de ambos años, y de los pacientes según el servicio eran igual. Si nos vamos a la literatura y buscamos comparar
qué es lo que ha pasado en el resto de hospitales en nuestro país. Vemos que el doctor Jiménez ya publicó el año pasado que la estancia media era de 11,4 y en el 2012 se bajó a 10 días y la mortalidad se bajó un 1%. Y en este del doctor de Miguel se bajó la estancia media aproximadamente 3 días con una bajada de la mortalidad de un 1%. Luego nuestros números eran buenos. Si queréis ver más detalles, está publicado en esta revista hace un año y medio y ahí veréis todos los detalles en cuanto a la comparación de la estancia media de nuestro hospital con el resto de hospitales de la región y con el resto del país. ¿Qué es para nosotros lo que le ofrecemos a la UCE respecto al manejo de la embolia de pulmón a nuestro hospital? Bueno, pues nosotros le ofrecíamos mejorar la estancia media sin aumentar la mortalidad, sin aumentar el reingreso y con la misma comorbilidad. Evidentemente para nosotros lo imprescindible era, seleccionar bien al paciente y eso lo más importante es conocer la enfermedad, tienen que ser facultativos que estén familiarizados con la enfermedad tromboembólica, el ecocardiograma precoz. Nosotros hicimos un protocolo con los cardiólogos que toda la embolia de pulmón se le hacía una ecocardio en las primeras 24 horas y el seguimiento estrecho, es decir, no tiene cabida el manejo de la enfermedad de tromboembolia con alta precoz sin un seguimiento estrecho en la consulta, número de teléfono para que los pacientes puedan acceder a buscarte rápidamente si hay algún problema o duda. ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos hecho con Plácido Domingo? Bueno, pues con Plácido Domingo, si el paciente estaba estable, era un PESI de riesgo bajo, con troponina y proBNP normal y ecocardio que lo hubiésemos hecho en las primeras 24 horas normal, le hubiésemos dado de alta en 24 horas seguro, en este caso con heparina de bajo peso molecular. Nosotros damos de alta a todos con heparina de bajo peso molecular, sobre todo los idiopáticos, mientras hacemos la búsqueda de neoplasia oculta, y en el caso de que no sea idiopático, le ofrecemos todos los tratamientos al paciente y lo que elija. Por lo mejor Plácido Domingo, que tiene poder adquisitivo, pues hubiese pagado una anticoagulante de acción directa. Y como conclusión, para acabar, lo que puedo decir es, creo que a día de hoy ni tenemos toda la evidencia y mucho menos la logística para dar de alta a la embolia de pulmón desde urgencias. Creo que, como ha presentado la compañera, si la escala de Well, que tiene muchísimos años de vigencia, se utiliza poquísimo, pues darle alta utilizando escala a los pacientes, a día de hoy darle alta precoz de una embolia de pulmón creo que todavía es una situación un poco arriesgada. Sí, al alta precoz desde la hospitalización, creo que seleccionando bien al paciente y utilizando bien las escalas, los biomarcadores, incluso la ecocardio, se puede plantear el alta precoz siempre y cuando exista un seguimiento post-hospitalización estrecho. La UCE, en nuestro caso, en nuestra comunidad, parece un marco ideal, siempre hablando de unidades monográficas, pero bajo el manejo multidisciplinar. Nosotros colaboramos con urgencias, hematología, cirugía cardíaca, cirugía vascular, todos los compañeros, radiología, y eso es lo que hace que los números salgan bien y los pacientes se vayan contentos. Y creo que hasta aquí, nada más. Muchas gracias.